Y aquí el punto central es que no olvidemos que Internet se convierte en una ampliación del espacio público, como bien dijiste, y como tal tenemos que regular el espacio público. A veces es abstracto, cada vez menos, pero pensar que algo etéreo como es Internet es un desdoblamiento del espacio público es una locura, cuando antes pensábamos que era la calle, la plaza pública. Qué gusto que nos acompañen. Tenemos una charla muy interesante porque nos compete a todas, a todos, a todes. Sí. Qué gusto que nos acompañan porque vamos a hablar de derechos digitales, de violencia en las redes sociales, que regular, que no. Y bueno, hoy tenemos una mesa muy interesante, además por los perfiles de los doctores, la doctora y el doctor que nos acompañan hoy. Irene Soria, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Mejor conocida como Arenita en las redes. Sí, Arenita Soria en las redes. Arenita Soria en las redes sociales. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Julián Atilano, gracias por acompañarnos. Juli. Elisa, qué gusto, Irene, otra vez aquí platicando sobre el decálogo. El decálogo de derechos digitales en redes sociales. Antes que nada, ¿cómo resumir un decálogo? ¿No? Platíquenos cómo surgió este proyecto en donde pues estamos presentando de manera digerida algo muy, muy complejo. Julián. Pues mira, surge como una necesidad, es decir, desde el Tlatelolco Lab, donde soy coordinador en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, nosotros en general analizamos tendencias, analizamos las redes sociodigitales, analizamos el comportamiento que tiene la gente, las conductas en estas plataformas, pero siempre de forma transversal estaba el tema jurídico, el tema legal, el tema de la regulación, siempre salía a nuestros estudios. Y entonces decidimos, porque hay también un grupo dentro del propio laboratorio, además de físicos, personas de comunicación, tenemos un área donde hay abogados, buscamos y vimos la pertinencia de construir una propuesta legislativa. Entonces ahí se empieza a armar y pensamos que la idea de un decálogo, incluso para fines de comunicar, era una buena idea. Porque bien pueden ser 20, 30, 100 puntos, o sea, es tanta la complejidad que hay, que son cientos de puntos, pero decimos que hay que dar primero un paso firme. Tal vez no es el gran paso que se necesita, pero sí es un paso importante para avanzar en el tema de la regulación. Entonces ya con esa idea también sabíamos que era importante y necesario pues tener el acompañamiento de un grupo de especialistas, de expertos, un consejo asesor. Y ahí es cuando entra Irene en la película de todo esto para empezar a hacer mesas de discusión. Llevamos 2 años, Elisa, de este trabajo que ahora ya pasa al tema del Senado, pero fuimos construyendo esta idea. Ahorita nos platicas cómo nos comportamos, porque nos llevamos analizando el comportamiento y la vez dije, ay, mamacita santa. Irene, y entras en este grupo de expertos en la asesoría, ¿desde qué ángulo? Porque tienes además un perfil de estudios muy interesante. Estábamos platicando antes de comenzar la charla, ¿no? Sobre lo que cada quien había estudiado. Julián, sociólogo, con doctorado también en sociología. Irene, tú estudiaste comunicación y diseño gráfico, y luego igual con temas digitales en el tema de la comunicación. Sí. Y el doctorado en estudios feministas en la UAM Xochimilco. Tengo ahí una mesa. Muy interesante. Y la asesoría en este decálogo, ¿sobre qué fue exactamente?
Fíjate que eso es muy interesante porque de pronto cuando ya ves este tipo de productos no ves todo el trabajo detrás, ¿no? Y tampoco ves los nodos que nos comunican, ¿no? Yo a Julián también lo conozco desde hace ya algunos años por otras situaciones de la vida, pero... Ay, ¿por qué? Platícala. Digamos que tenemos gente en común, ¿no? Sí, ¿ya coincidido? Sí, o sea, porque tenemos gente en común y siempre había sido como esta cosa de, creo que desde la maestría, desde que tú estabas en la por maestría. ahí yo creo 2012, 13 nos conocemos. Y empezamos a ver que estábamos hablando de los mismos temas. Pero lo interesante, que eso es lo que me gustaría como insisto, porque no sabemos luego los nodos que hay detrás, que digamos que las personas que trabajan en el lab y que están en Tlatelolco, en este programa además, de alguna manera nos hemos seguido, o sea, como que hemos tenido un trabajo que nos miramos, ¿no? No solamente en redes, sino que de pronto dices, ay, lo que dice Eloy, ¿no? O lo que dice tal, y nos seguimos y nos hemos encontrado en congresos o nos hemos encontrado en espacios y empezamos a ver que teníamos pues ideas afines, ¿no? Entonces yo considero, bueno, eso nunca lo he preguntado, pero yo considero que por eso también nos invitan como consejo asesor, ¿no? Sí. O sea, nos invitan como desde diferentes áreas. Y creo yo, y un poco con eso es el punto, a mí particularmente los cruces que me interesaban mucho era así, el tema de género, ¿no? Porque tiene que ver mucho con mi trayectoria, pero también todo el tema, bueno, yo soy activista del software libre y de la cultura libre, y entonces hemos venido hablando de estos temas de, oigan, las redes sociales tienen un código cerrado, no sabemos cómo funcionan, parece utópico decirles que nos dejen ver su know-how, ¿no? Su receta de cocina. Y ahí hay una problemática importante, ¿no? Entonces, bueno, en las mesas de trabajo de pronto neceábamos, bueno, yo, un poco con eso, ¿no? O sea, como de miremos el trabajo que han hecho los hacktivistas, ¿no? Sí. Miremos todo lo que se ha hecho en otros espacios y bueno, desde ahí más o menos hemos jugado algunas. A ver, y antes de comentar el decálogo, obviamente lo iremos a ir desmenuzando, pero ¿qué descubrieron de las redes sociales a lo largo de todos estos años? Seguramente quienes nos ven, quienes nos escuchan en este momento, pues estamos transmitiendo precisamente en las redes. Somos una comunidad que nos hemos encontrado en las redes y que podemos tener comunicación, que podemos tener intereses en común. Pero también es cierto que a lo largo de los años, pues se ha enrarecido el ambiente, no sé si desde un principio, pero también hay como estos factores externos que rompen con esta comunicación que podemos tener a través de la violencia digital, bots o incluso la selección de las empresas privadas desde donde transmitimos que dicen esto sí se puede meter, esto no se puede meter, o los códigos de las empresas privadas en un espacio pues tan público, ¿no? Exacto. Es una situación ahí curiosa. Sí, mira, lo que a mí me gusta plantearlo de esta manera, en los principios de Internet que no son tan lejanos, son realmente muy cercanos, sí se empezó a ver Internet como un espacio utópico, como un lugar sin banderas, como un lugar con muchas posibilidades, un espacio de comunicación, y fue cierto. Sin embargo, era un espacio reducido a muy pocas personas. Había muy pocas personas participando. Fíjate, en 1994 había 5,000 personas que tenían acceso a Internet. 5,000 personas en 94. En 2009 había también muy pocas personas que tenían Twitter. Se reducía a personas en zonas urbanas con ciertas características. Entonces, es interesante porque sí era un espacio que te vislumbraba un futuro utópico. Sin embargo, empieza a tener una transición Internet con la propia tecnología, con los propios procesos, en donde empiezan a llegar estas redes sociales como Facebook, como YouTube, que es de las más viejitas, como Google. Y entonces estas plataformas empiezan a capitalizar o monopolizar ese espacio de Internet por sus cualidades, porque son atractivas, por todo lo que conocemos. Y entonces las personas empezamos a tener mucho vínculo con estas plataformas y no con Internet. De tal manera que Internet empezó, más bien las redes sociales empezaron a convertirse en Internet, ¿no? Sí. O sea, pensar nosotros que el Internet son estas plataformas, los buscadores que lo que hacen es, pues, regulan toda la información, la concentran. No es la información que hay, es la que ellos quieren posicionar.
Y entonces eso empezó a generar un problema y además empieza a haber mayor acceso a Internet porque se abaratan costos, la telefonía móvil se hace más accesible, la gente puede ya tener acceso a Internet y entonces de esa minoría que había en un principio ya tenemos una mayoría de personas que está en Internet, pero que está sobre todo en estas redes. Y aquí el punto central es que no olvidemos que Internet se convierte en una ampliación del espacio público, como bien dijiste, y como tal tenemos que regular el espacio público. A veces es abstracto, cada vez menos, pero pensar que algo etéreo como es Internet es un desdoblamiento del espacio público es una locura cuando antes pensábamos que era la calle, la plaza pública. Claro, estamos en el parque y las reglas son, oye, si paseas a tu perrito, que sea con la cadena, con la correa, lleva por favor la bolsita, ¿no? Cualquier cosa, pero hay ciertas reglas en los espacios públicos. Y aquí no hay ciertas reglas, ¿por qué? Por el modelo de negocios. También yo uso otra analogía que es esta idea como de los malls, de las plazas, que son espacios privados. Aparentemente son públicos, pero son espacios privados con sus propias reglas. Y ellos determinarán quién entra y quién no entra. Lo mismo sucede con las propias plataformas. Entonces, como estas plataformas ya tienen el monopolio de la interacción social, pues tenemos que empezar a regular, porque como dice Irene, es una caja negra. Recuerdo cuando yo ingresé a este mundo de las redes, fue primero en Twitter, porque mucha gente estaba en Facebook. Entonces alguien me decía, sí, Twitter es como llegar al Zócalo. Como el espacio abierto. ¿Qué tal? Mucho, o sea, ¿no? Facebook es como irte a un club social. Digo, no sé cómo se ha transformado, cómo se han transformado todos estos espacios y quién es quién en las redes sociales. Sí, es que un poco abonando a lo que dice muy atinadamente Julián, yo creo que algo que se nos olvidó al momento de entrar a las redes sociales o que de pronto no dilucidábamos efectivamente porque creíamos que, y todavía, ¿no? Que Facebook y que Twitter es Internet, ¿no? Y creo que eso ahora con las nuevas generaciones se hace un poco más complejo. Yo lo veo con mis estudiantes, porque de pronto ellos buscan, ya ni siquiera hacen sus búsquedas en un buscador como Google, hay varios, no solo Google, ¿no? Pero no solamente lo hacen ya en un buscador, sino que lo hacen en TikTok, o sea, lo hacen en la red social. Eso fue brutal cuando me di cuenta. ¿Sí me explico? O sea, un tema, si yo les ya digo, lo buscan investiguen sobre este tema. ¿Qué dice? Se meten a TikTok. Ya no buscan en el buscador o en la biblioteca, sino lo buscan en TikTok, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está pasando algo cultural sumamente interesante, aunque también peligroso, en tanto que el quién es que se nos olvida o se obnubila, ¿no? Y se diluye, saber que lo que estamos accediendo, lo que estamos utilizando, no es necesariamente solo Internet, sino que hay toda una infraestructura detrás, que hay intereses detrás, que son servicios, es muy importante saberlo, ¿no? O sea, que son softwares como servicios, y que hay personas haciendo estas redes sociales. ¿Me explico? O sea, que hay personas detrás tomando las decisiones de estas redes sociodigitales y nuevamente no sabemos exactamente. Sí, y de pronto es como cuestionarnos, metes, ¿no? O sea, están diseñando todo un proyecto y uno se mete a ese proyecto. Porque son fáciles, son cómodas, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Son cómodas, son fáciles, son divertidas, son íntimas, ¿no? La juventud, o sea, muchos de los jóvenes, es que yo trabajo mucho con jóvenes, entonces ahí yo veo, tienen puesto ahí su vida, su sexualidad, sus interacciones. Pues te metes a esa Matrix, ¿no? Total. Te metes a ese mundo diseñado por alguien en donde tú juegas un rol, es más, te pones tu propio nombre, tu propia identidad y te metes a convivir con los demás, ¿no? Sí, y mira, también en este cambio, porque es un cambio cultural, incluso algo que también complejiza más el panorama, es que las plataformas también delinean esto que se llama la subjetividad, es decir, como la forma de pensar de las personas. Las plataformas sí tienen influencia en las subjetividades de las personas. Incluso, por ejemplo, en este giro que ha impulsado TikTok, pero también lo vemos en Instagram o lo vemos en propio Facebook, en donde los videos ya son muy cortos. Hay una onda ahí de que
cada vez somos menos tolerantes a videos largos, al comercial. Queremos el mensaje inmediato y si no llega en 3 segundos, olvídate, ya. ¿De qué va esto? Scrolleamos. Y esos son cambios culturales. Incluso estaba leyendo el otro día un artículo que decía que nuestra generación pues se tenía que chutar sí o sí los comerciales de la televisión. Estabas viendo la caricatura o la telenovela y tenías que esperar, no hacías otra cosa. Y te ibas a hacer una sincronizada. Y ahora ya no se puede, o sea, ya las nuevas generaciones no tienen esta pues este tipo de comerciales que te permiten tener cierta tolerancia a muchas cosas. Ahora no llega el mensaje, le cambio, y esos son cambios culturales de gran calado que estamos teniendo en la sociedad. O sea, sí es un tema muy importante y que de fondo, hace rato mencionaba, está el modelo de negocios, porque quien crea que plataformas como Facebook de fondo buscan una democratización, o en su momento cuando fue lo de la primavera árabe, que tuvieron todo un halo de las plataformas van a cambiar el mundo, a ver, ojo, no fueron las plataformas, es que había contextos de hartazgo y la plataforma sirvió para comunicar ese hartazgo y por eso no fue la plataforma. Y lo que ellos buscan en realidad es enriquecerse a partir de cosas como el perfilamiento, la compra y venta de datos, que cada una de las interacciones que hacemos pues se vende y además se construyen perfiles. Es decir, con los likes que das, con los faps, con lo que me gusta, si te detienes un segundo más en una nota, 2 segundos más y le pasas, ¡pum!, se crea todo el perfil. Al rato te empieza a llegar algo porque te detuviste es una onda y se tiene que regular eso. Y no solamente eso, yo eso es lo que creo que también es importante matizar. Además de lo que dice Julián, es incluso lo que estás viendo en otras pestañas, lo que estás viendo en otros espacios, por eso las cookies y demás. Pero bueno, yo lo que subrayaría, además de lo que dice, que es algo que yo tengo esta necedad también de hablar como de ciertas cuestiones técnicas, todo el mundo menciona el algoritmo, ¿no? Sí. O sea, el algoritmo es el nuevo Dios. Es que por el algoritmo, nos conocimos por el algoritmo. O sea, hay como toda una idea de un algoritmo que nadie ha visto, nadie sabe cómo es, nadie lo ha estudiado y solo sabemos que es un algoritmo. Y ahí seguramente también las personas que se dedican al arte, a la creación, no nos dejarán mentir. O sea, no saben, ¿no? O sea, de pronto no sabes cómo funciona el algoritmo para que pondere tu contenido, ¿no? Entonces, al final sigue siendo una persecución de la zanahoria atrás de nuestra espalda, porque en realidad estamos solamente mirando la punta del iceberg. Entonces, esto que vemos solamente es algunas de las cosas que nos sacan de onda de, oye, es que Facebook me espía porque soñé con mantecadas, ¿no? Y aparecieron mantecadas en mí, ¿no? Y en realidad no es magia, es ciencia aplicada, ¿no? Es increíble porque de pronto piensas algo, o vas a tomar la comida y de algún tema tienes por ahí tus teléfonos y dices, Pegasus, o sea, ya me están aquí. Y un poco lo que... Ya nos hackearon todo, porque empiezan a aparecerte cosas de lo que platicaste en la comida, ¿no? Y un poco lo que yo les digo también a mis estudiantes es que a veces, porque tenemos también estos mitos, ¿no? Sí. No, es que Facebook abre mi micrófono. Y yo, querido, no es necesario que abra tu micrófono. O sea, no gastarían. Con lo que tú ves, con lo que tú le das la información. Incluso ni siquiera es que le des la información directa. Ajá. Porque son cruces de datos. Entonces, aunque tú le des clic a algo, como hay varios patrones, ¿no? Y hay cruces. O tus seguidores. Claro, entonces empieza a construir una idea de que las personas que les gusta esto, es muy probable, porque se maneja en términos de probabilidad, también les va a gustar esto. Exacto. ¿no? Cuando entonces te no es que ahí... que busques lo otro en específico, son las triangulaciones de datos que hay. Incluso el hecho de que estemos aquí, ¿no? Sentadas en esta mesa, nuestros celulares, ahí digo, no es teoría de la conspiración, es para que nos hagamos conscientes que por supuesto no va a bastar un decálogo, es decir, tenemos que como sociedad también decir, ey, ¿no? O sea, ¿qué está pasando y qué vamos a hacer? Como artistas, como maestros, como profes. El hecho de que estemos aquí, en nuestros teléfonos hay muchos sensores, incluso de ubicación. Entonces, el hecho de, si yo tengo instalada la aplicación de Facebook, por supuesto, porque su código así lo permite, código que no conocemos, ¿no? Puedes saber en la geolocalización que tu teléfono y el mío están juntos.
Entonces ya nos conocimos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y han estado tanto tiempo y tantas veces cerca, ¿no? Porque casualmente hay conexión con Tlatelolco, etcétera. Y ahí vienen los amigos en común, en ciertos lugares. Sí. Cuando te dicen, seguidores que te recomendamos, pues es que ya hicieron todo un cruce, ¿no? O los temas, por supuesto, que cada quien habla y que de pronto, si ya estamos ahorita cerca, pues seguramente tenemos algo en común, que es este tema, por ejemplo, ¿no? O cómo vamos, cuando dices lo de la zanahoria, recordé porque a mí de pronto empezó a aparecer en Instagram así de ¿cómo evitar la diabetes? Y tú, soy dije, diabética, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. No, sí, claro que fui al doctor. ¿Ves los comportamientos? Claro que fui a es lo que digo, análisis, que influye en el dije, comportamiento. ¿por qué me están llegando tantos mensajes sobre el tema de la diabetes? O sea, ¿no? Y yo dije, no vaya a ser, pues análisis. ¿No? Y entonces ya no sabes si es la zanahoria o es realmente, o sea, lo que tú hiciste o lo que te indicó la red o alguna red social y que entonces... Que dijo, vio que estaba mucho en una pastelería y ya piensa que algo, ¿no? No, o muchos cruces, ¿no? De las personas, en donde estás y demás. Y creo que aquí lo importante es, como apuntamos creo que desde varios espacios, que la influencia la influencia que pueden tener estas redes sociales es brutal. Entonces, por eso es tan importante que de pronto pongamos en la mesa que nosotros como personas usuarias sí estamos en una situación pues sí sin derechos, que es injusto porque en realidad nosotras, las personas usuarias, somos quienes creamos esas redes también. Uh-huh. Es decir, o sea, nosotros somos el espacio, ¿no? Perdón, los ingredientes. Contenidos. Exacto. Ahorita, este contenido, pues se sube a las redes, ¿no? Una red social no se puede sostener sin personas, sin audiencia, en el momento. Y también sí es bueno empezar a como desmitificar ciertas cosas, porque si bien Facebook tiene ya muchos años, y sí se ha convertido, y YouTube también, frente a otras plataformas, MySpace, Hi5, que duraron poco tiempo. Entonces esta ya duró mucho, entonces pareciera que llegó para quedarse, pero no necesariamente. En estos procesos culturales también, según varios análisis que están, pues en Facebook están ya los tíos, están las tías, los jóvenes ya no les late tanto Facebook, están más en Reddit, en TikTok, en otros espacios. La tía Marichu. Y es muy posible que si Facebook no cae por medio de regulaciones, que no va a pasar eso en el corto plazo, va a caer por migraciones de los propios consumidores. Entonces tienen que estar reinventando, y si no, lo que hacen es compran a la plataforma que va, como Instagram. Como Instagram compró Facebook, ¿no? En su momento. A ver, poniendo nombres a los dueños de estas grandes redes o a las redes mismas, ¿cuáles son hoy en día las redes con más poder en el mundo? Pues son pocas realmente, sería Meta, ¿no? Y ahí entra Facebook, entra Instagram, seguramente ahí tienen más cosas. WhatsApp, ahí entra WhatsApp también. A ver, Meta tiene Instagram, Facebook, WhatsApp. Sí. Y cruzan todos esos. Sería TikTok, y sería... ¿También TikTok? Sería otra, sería TikTok, que es de China, que ese es otro tema también. Y yo diría que sería Google, y dentro de Google entra YouTube, ¿no? Como redes sociales. Sí, y las otras que son más marginales, Snapchat, Reddit, etcétera, ¿no? Que todavía no alcanzan como a posicionarse como plataformas con este peso, ¿no? No sé si Irene... Y qué impresionante, porque además, ahorita que mencionas Facebook, por ejemplo, en esta Meta, los WhatsApps se convirtieron en una herramienta de trabajo esencial. Todos tenemos nuestros grupos de trabajo en WhatsApp. Trabajamos, eso sí, 24/7. Sí, no paramos, pero qué importante, qué herramientas tan importantes, no únicamente para el entretenimiento, sino para el trabajo, ¿no? Sí, que justamente es eso, nos faltó Twitter. Y Twitter. Twitter. Que también ese es otro tema, es brutal, porque además ahora con la compra de Elon Musk,
Ahí también hay muchas situaciones políticas y un montón de cosas atrás. Pero bueno, regresándonos un poquito. Pero está padre, platíquenos de eso, porque creo que sí vale la pena, ¿no? Comentar quién está detrás, además de lo que estamos nosotros usando. Que sería, perdón, la economía política de la comunicación, ¿no? O sea, entender ahí qué hay detrás de las plataformas. Es decir, la perspectiva para analizar eso sería saber los intereses, ver los grupos, ver quién está detrás, ver el capital, ¿no? Así como se puede pensar en infraestructura, también hay que ver todas estas grandes redes. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas lo de WhatsApp y pensamos en lo que hay detrás, una de las cosas que, por ejemplo, pensamos mucho desde el feminismo, desde los temas de género cruzados con la tecnología y desde el tecnofeminismo es qué hay detrás, como bien mencionar, qué hay detrás de las tecnologías, pero literal ponerles nombre, ponerles rostro, ¿no? A las personas que toman las decisiones y que están detrás. Sí. Para que entonces miremos de dónde vienen esas personas, incluso podríamos poner en una lámina, ¿no? Los rostros de las personas, y si los vemos así decimos, bueno, ¿qué características tienen? Y habrá quien note... Perdón, y que esa idea del garage es pura propaganda, ¿no? Que estaban 3 jóvenes creativos y se metieron LSD y construyeron eso. Son o sea, es parte de la chavos. mercadotecnia, pues. Mira, pongamos nombres así, si podemos luego, si tuviera yo aquí mi lámina de... Está bien, está padre. Mira, por ejemplo, tenemos a Mark Zuckerberg, ¿no? Que es ahora el dueño de Meta, ¿no? Sí. Entonces, características de entrada, hombre, ¿no? Que eso tiene una posición política también en el mundo. Hombre, blanco, norte global, cis, hetero, porque sabemos que está como... Yo siempre digo, no, el mundo es de los hombres blancos barbados que se dicen héteros, ¿no? Ajá. Más o menos. Más o menos así es como del la norte punta global por ahí. La punta de la pirámide del poder, digamos, claro. ¿no? Que comenzó Facebook, por ejemplo, como una catalogación de mujeres. Mujeres guapas, mujeres no guapas, mujeres guapas. Así comenzó Facebook, ¿no? Entonces, nada más o menos para ubicar a la persona que está detrás tomando las decisiones y que hace toda esta correlación de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahora, se han ido, bueno, ahorita ese es otro tema, perdón, pero algunos de ellos también hay que darnos siempre el beneficio de reaprender, ¿no? Digamos, no sé, en este mundo en donde todos nos estamos deconstruyendo y reeducando, ¿no? Sobre todo en estos temas de género y donde tenemos que avanzar todas las personas. Hay que ver también de esos personajes que comenzaron en un momento muy particular de la historia, un momento cultural, quienes se van deconstruyendo y buscando también nuevas cosas mucho más democráticas, respetuosas de derechos, en fin. O cómo se ha movido el mercado, porque también pasa con Yo lo veo más por ahí, se están en función de cómo se está moviendo la Google sociedad. Lo tiene muy claro. Okay. Por ejemplo. Te interrumpí, sí, sigue. Pero bueno, está esa, Carl, igual las diré rápido, ¿no? O sea, pensémoslo así. Yo tengo como a los Big Five, ¿no? Como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. A ver, vamos. Entonces, así ponga usted. Platícanos, sí. Google está este hombre Page, ¿no? Que empezó siendo, claro, igual es un hombre blanco, ¿no? Sí. Que hizo su algoritmo para hacer búsquedas y bueno, a partir de ahí se hizo como una amplitud y es verdad que Google como sabe prácticamente todo de nosotros y de nosotras. Que sería alfa, eso son, o sea, Google ya es otra cosa, o sea, yo hace rato mencionaba las redes, pero esto ya es otra cosa, y la fuerza que tiene Google también es otra cosa, porque, perdón Irene, ahí el tema con Google es que está en todos lados, por ejemplo, quienes hacen código, hay algo que se llama, por ejemplo, el Google Colab, y puedes ya no descargar no sé, Python por decir algo, sino desde ahí lo usas. Pero si también estás en la industria de la medicina, también tienes bases de datos respecto a la medicina, pero también tiene el Google Maps, pero es decir, ya está en muchos sectores. No es una red, no es una red, y eso hace que se complejice el tema de la regulación, porque entonces Google, ¿qué es? ¿No? Frente a cuestiones como Uber, que está totalmente sectorizado y entonces puedes regular el espacio del transporte y entonces le pegas a ellos, pero a Google, ¿dónde lo agarras? O sea, realmente Google sí es o alfa ya es otra cosa, es otra cosa. Sí, y es muy amplio y yo creo que tiene muchísimo poder. Alphabet. Tiene muchísimo poder.
Luego está Apple, que, bueno, Steve Jobs, ¿no? Que a mí particularmente es uno de los que más mal me caían. Ya sé que todo el mundo lo ama. ¿Por qué? Pero a mí siempre me pareció... Es que como ya me fijo en estas cosas también personales, en tanto que eso también marca quién es cada quien, ¿no? Nunca reconoció a su hija... Bueno, había una serie, Raúl también un montón de ideas, nunca dio créditos de ciertos. Es que ven también esta idea del gurú, ¿no? O sea, que también es una onda que le ha afectado mucho o del chico emprendedor. Sí, vemos los TED Talks y dices, genio. Wow, ¿no? Y después le rascas un poquito de eso y dices, ay, qué personajes. Sí, o que vienen de un privilegio no cuestionado, ¿no? De Facebook, que bueno, ahora... O sea, no era muy buena persona. Así que digas... Creo que ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Amazon. Con Besos, ¿no? Que yo creo que ese es el malvado de la peli. Y ahora con la pandemia, de por sí tenía mucho dinero, se fue al cielo. Amazon, ¿verdad? Absolutamente. Sí, con muchísimo, y además, por ejemplo, Amazon es súper conocido por tener una precariedad laboral, o sea, por situaciones de precariedad laboral a todas las personas que trabajan ahí, ¿no? O sea, hay una vigilancia masiva a las personas que trabajan en Amazon. Facebook le vende los datos a Amazon, 70% de los datos que generamos todo el tiempo, ¿sí? Y los cruces, porque una cosa es el dato, después el análisis que hace con los datos, y ese análisis se vende y lo compra Amazon. Los datos y el análisis lo hace Facebook, y esos dos se los vende a Amazon. El análisis. El ¿no? análisis, o sea, ya el digeridito, digamos, ¿no? Para impactar ya las ventas, ¿no? Amazon no permite que se hagan sindicatos. Bueno, unas problemáticas brutales. Ya estaríamos aquí echando. Cuéntanoslo todo. Y Microsoft, bueno, con Bill Gates, igual. Es que si se dan cuenta, todos tienen las mismas características, o muy parecidas, ¿no? Las mismas características, ¿no? Y Bill Gates también, pues aunque tiene muchas compañías, espacios altruistas y ha dedicado como dinero también a cuestiones sociales, pues también fue uno de los que al inicio decidieron cerrar el código de sus implementaciones y dijeron, esto no lo puede ver nadie porque a partir de aquí está las ganancias. Es la receta secreta. Literalmente la receta secreta de la propiedad intelectual, ¿no? Sí. Que yo creo con mucha certeza, bueno, que yo realmente lo creo, tenemos que cuestionar en este tipo de plataformas, ¿no? Porque es tanta la influencia, es tan fuerte lo que está sucediendo a nivel cultural mundial, que hay que cuestionar que su receta de cocina esté oculta. O sea, hay que cuestionar ¿y sigue su propia esta receta siendo secreta? Sí, sigue siendo secreta, o sea... Protegida por la receta secreta? O mira, sea, son muchas cosas, porque ni siquiera es un solo algoritmo, son muchos operando, y el algoritmo se construye gracias a nuestros comportamientos mediante tanto la inteligencia artificial como el machine learning, o sea, se construye de los propios patrones, ¿no? Entonces, por eso, como bien señala Olimpia, pues el algoritmo también es machista, es patriarcal, es clasista. ¿Por qué? Porque se construye a partir de nuestra información. Pero hay muchos, o sea, están estos algoritmos, por ejemplo, que hace que te aparezca cierta nota, están los que hacen que, más los comerciales para que compras muchas cosas, pero todo eso, todo lo que hay detrás, toda esa codificación, pues no está visible, ¿no? Hay incluso algunas plataformas que algunos de sus algoritmos los tienen, o más bien de su código lo tienen un poco más abierto, como fue en el caso de Twitter en algún momento. Nosotros en el laboratorio, en el Tlatelolco Laboratorio, estamos teniendo un problema porque el API, esta llave que nos permite extraer información, que es la API académica, nos la acaban de cerrar, no hay información oficial, no sabemos. ¿No sabemos? Puede ser que mañana otra vez la reintegren. ¿Quién la cierra y quién la abre? Pues Twitter, o sea, la dirección, la empresa, ¿no? Y era como la más amigable porque te permitía analizar patrones de comportamiento. Lo que ellos quieren, tampoco es que todo. Y las otras plataformas está cerradísimo. YouTube algunas cosas, pero probablemente no puedes hacer grandes cosas, pero son cajas negras, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este decálogo. Hace rato Irene dio todo el panorama de, pues, las grandes plataformas. Entonces, todo eso requiere regulación. Ahora, pero no podemos regular todo, entonces pues hay que irnos a algo muy específico para dar el primer paso. 10 primeros puntos, pero antes, Irene, nos decías que 5, te faltan Page, Steve Jobs, Bezos, Elon Musk, Bill ¿no? Gates, En Twitter. No, pero ¿dónde está?
Habías dicho 1, 2, 3, 4, 5. Sí, Google, Amazon. Apple. ¿Quién nos falta? Steve Jobs, ¿no? No, Steve Jobs ya. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que lo mencionamos al principio. Sí. De Facebook. Sí. ¿No? Sí. O sea, como para ponerles rostro. Oye, pero no hay ningún latino ahí. Qué raro. Qué raro. Qué no hay raro. ninguna mujer. Oye, no hay y de ningún aquí morenito. Ahora sí que, ¿con quién te quedas? ¿Page, Steve Jobs, Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerberg? Así de como en el juego, ¿no? De a quién matas, Tienes con quién que- te casas, tienes a quién que- bloqueas. Tienes que coger a uno que digas, me parece que esta es la persona que más consciente del No podría. No, ninguno. social, Ninguno. así No, de ninguno. plano. No, por supuesto. No, ninguno. Sí, no, ninguno. Oye, bueno, y eso nos pone, ese es otro tema para otra charla, pero en un dilema que lo hemos vivido, por ejemplo, con el tema de los alimentos, el medio ambiente, como usuarios, nos pone en un dilema tremendo. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Por qué? ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Cuáles son las alternativas? Pero si de pronto dejamos, o sea, digo, ese es un dilema ya cada vez más extendido en otras áreas y creo que en va a empezar a impactar. O sea, de entrada, pero ya algo muy individual. De entrada, ¿no? yo creo que el primer gran paso, y yo creo que sí se está permeando, es ser conscientes de esto. Porque, a ver, tampoco no hay que satanizar tampoco este tema, ¿no? O sea, también pueden ser herramientas. Hace rato que decías lo de WhatsApp, también pueden ser herramientas, también permiten la comunicación. Seguramente hay muchas personas que ahora son novias, novios, novies y se conocieron ahí. O sea, está interesante. Incluso el propio algoritmo también está bien. O sea, los bots, está padre también algunos bots que, no sé, a ver, la Cruz Roja, ¿no? Ahí pasó algo aquí, te contesta dónde, la dirección. O sea, está bien. Pero hay que ser conscientes de lo que no está bien. Porque si empezamos a creer que esto está padrísimo y que el futuro y que wow, cómo ha mejorado mi vida, no, nos vamos a meter en un gran problema. Entonces sí es importante ver, de entrada que a estas grandes corporaciones y personas lo que menos les interesa es el bienestar de las personas, les interesa el interés económico, les interesa enriquecerse. Ese es el objetivo, ¿no? Y un Estado pues no puede permitir esto. Decálogo, a ver, si tenemos que centrarnos, ¿cuáles serían los puntos clave para ir defendiendo nuestros derechos digitales? Pues bueno, el decálogo está pensado en, pues eso, ¿no? En 10 puntos, que en realidad fueron surgiendo, pues con la marcha de las también se fueron, ¿no?, afinando. Se fueron afinando y también es importante decir que, como bien dijo Julián, es un inicio, es también una piedra de toque para alborotar el avispero, como decimos, ¿no? O sea, como para enfocar y decir hay que hacerlo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la plena disposición de datos almacenados y justamente esto que hablamos de la interoperabilidad en las plataformas, porque muy poca gente sabe, bueno, se sabe, pero no es tan claro cómo interoperan estas plataformas. O sea, cómo es que no es nada más lo que veas en Facebook, sino es tu interacción de Facebook, lo que dices en Instagram y lo que dices en WhatsApp, que son las 3 plataformas más amplias que existen, ¿no? Con más usuarias que existen. Y nosotros pensando que le voy a mandar un DM. Para que nadie se entere. Es la falsa idea de privacidad. Te mando un WhatsApp, pero no en el chat. Acá nada más a ti. O en clave, ¿no? Sí, bueno. Oye, ¿qué eso cosa? también lo sabe. Imagínate los mensajes, las imágenes, todo lo que enviamos, todo. Que según nosotros es, pero nada más para ti. No, ahora que nadie nos escucha. Ahora que nadie nos escucha. Eso, por ejemplo, que tú estás mencionando, me parece clave, porque si hablamos un poco de esto, la gente o las personas usuarias que no están tan cercanas a estos temas pueden empezar a tomar sus decisiones. Sí. Y entonces poder poner en la mesa de, oigan, hay otras plataformas. ¿Sabías que el buscador de Google no es el único? Sabía esto que mencionaba Julián de las APIs, ¿no? O sea, como estos espacios para poder comunicarte con las plataformas. Muchas de las que fueron censuradas o las que fueron quitadas por Twitter fueron APIs o fueron herramientas de software libre. Sí. O sea, fueron hechas por comunidades que son códigos abiertos que de alguna manera pues nos han servido para tratar de ver algunos datos y justo esas fueron las
censuradas, digamos, las que ya no se pueden utilizar. Entonces, muchas personas que incluso, bueno, yo ahí me sumo, las que entrábamos a Twitter, no desde Twitter, sino desde otra plataforma, porque es mi derecho, o sea, desde otra aplicación, digamos, porque es mi derecho no usar necesariamente las herramientas que ellos me están dando, ya no puedo entrar a Facebook. O sea, tú entrabas desde otra herramienta a tu Twitter. A mi Twitter, no desde la app oficial de Twitter. Porque la app oficial de Twitter no tiene las medidas de seguridad que a mí me parecen para mí. Qué increíble. No, pero es que además, pues, ¿cuántas personas? No lo sabemos. O sea, no sabemos que existen otras herramientas como utilizar algunas otras herramientas de software libre y que no son necesariamente las que conocemos. Sí. Entonces, si yo no quiero entrar a Google porque no quiero que vean que estoy buscando zapatos, ¿no? Sí. Pues entro a otro buscador, ¿no? DuckDuckGo o algunas otras cosas, o utilizo algunas herramientas en Firefox, en el navegador, para que no lean lo que están haciendo en otros espacios, en otras pestañas, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, esto, o sea, me parece importante porque tú te estás dando cuenta y ahora decimos, espera, ya voy a tomar una decisión sabiendo esto. A lo mejor un tema de violencia digital que yo doy como asesorías también a las chicas, a lo mejor esto no lo hablo por WhatsApp, ¿no? Decido que esto lo voy a hablar por Signal, lo voy a hablar por otras herramientas. No sé si me explico. No, totalmente. O sea, ser conscientes de esa situación. Y a partir de ahí tomas otras decisiones. Sí. Y el reto también es reducir esa brecha, porque lo que dice Irene, o el conocimiento que ella tiene, de entrada es importante exponerlo, pero que un usuaria común acceda a ese conocimiento, pues falta mucho tiempo, ¿no? Porque aunque puede ser de forma autodidacta y hay tutoriales y lo que tú quieras, es complicadísimo, ¿no? Entonces también buscar esas líneas en donde, a ver, si tal vez no puedes entrar por otra aplicación, otra plataforma, darle la vuelta, a ver, de entrada sé consciente, tienes que saber qué dices, qué no dices, dónde dices tal cosa, y también pensar que estamos en un momento que a lo mejor soy pesimista, pero que no hay vuelta atrás. Es decir, pensar que la mejor opción es salirte, pues tampoco, porque además te obligan, no sé, yo con mis estudiantes manejo varias aplicaciones, o las tareas, o a ver, hay que armar un grupo y eso, y es muy fácil, y de alguna forma yo los obligo a que entren para pasarles una tarea, o viceversa, entonces también es como complicadísimo. No, son herramientas muy importantes, estamos en eso, hay que aprovecharlas de la mejor manera, y hay que conocer todo esto para utilizarlas así, en beneficio de todas las personas, ¿no? Y sin poner en riesgo otras cosas. Pero también hay vuelta atrás. Lo pregunto porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el cambio climático, ciertas violencias, mi tema es, ¿realmente podemos dar marcha atrás o podemos mantenernos protegidos de la mejor manera el tiempo que sea necesario o en nuestro tiempo? Pero esto ya es una bola de nieve, ¿no? Y pienso, cuando leímos 1984, decía, ¡órale! ¿Qué es esto, no? Y está pasando, ¿no? De alguna manera. Y hoy en día casi damos por hecho de, pues nos están oyendo, nos están esperando. ¿Cuántas veces no hablamos por teléfono y saludos, Serena, saludos a quienes me están, ¿no? Qué cosa tan dura, tan fuerte decir, he cedido mi intimidad, mi privacidad. Ese es un gran problema. ¿Tenemos que dar por hecho eso? Mira, varios puntos. Uno, hace rato mencioné, no hay vuelta atrás en términos de la conexión, de estar conectados, pero sí hay marcha atrás en términos de derechos humanos en el espacio digital. A ver, pensemos simplemente en la evolución humana. Hubo un momento en donde el esclavismo, donde era legal el sistema esclavista, y después se vio que... parecía imparable. Porque funcionaba económicamente a todos los potentados. Es decir, ¿cómo vas a frenar esta crueldad? Era legal fusilar, era legal muchas cosas que en su momento... Entonces, justo eso es importante. O sea, estamos
como estamos en el centro, parecería que no hay vuelta atrás, pero no, o sea, lo que sí se necesita, uno, es la conciencia y además, pues regular, o sea, sí necesitamos que los estados-nación entren y regulen, y ojo, no es una cuestión de censura, aquí también hay un tema importante, y es que a nivel más filosófico hay un discurso liberal, que sí que está anclado al liberalismo económico, a la onda neoclásica de la economía, que sí cree que no es necesario regular porque solitas se van a regular. ¿no? Esa idea está muy anclada incluso a organizaciones que aparentemente defienden a las personas y no es así. Organizaciones que no voy a decir nombres, pero están ahí como presentes, decía la abuelita, ¿no? Que andando en la carreta se acomodan las calabazas. Por supuesto que eso no va a pasar. Andando en la carreta se acomodan las calabazas. Pues, y son organizaciones que también reciben dinero de las propias plataformas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no, o sea, no es caso cerrado, sí podemos avanzar. Y lo otro que dices es que, y que sí tiene que ver con una cuestión, y a mí me preocupa cultural y generacional, es que parece que en ciertas generaciones donde no hay cierta conciencia, y no quiero tampoco estigmatizar, pero parece que sí es una generalización, sí se tiró la toalla y parecería que están totalmente dispuestos a, pues, ofrecer sus datos, que no pase absolutamente nada, y eso, pues, hace que no sea tan sencillo avanzar, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que, bueno, yo lo decía ayer y no es una palabra solo mía, sino como lo hemos dicho en muchos espacios, pues, de otras luchas políticas, luchas en temas de género, que hay que cultivar la esperanza política, ¿no? Porque no es nada más decir, pues ya, ¿no? O sea, pues la verdad ya estamos adentro, ya no hay forma, ¿no? Es lo que hay. Ahora sí que es lo que hay. Y sí, pero no, porque al final de cuentas, recordemos, otra vez haciendo un poco los ejemplos de Julián, las mujeres en México en los 50 no votábamos, ¿no? Entonces, para que pudiéramos votar, tuvo que haber un grupo de personas, un grupo de mujeres que en su momento fueron llamadas locas, ¿no? Que las vieron como súper mal, que se burlaron de ellas, ¿no? Y que gracias a ellas hoy podemos votar y hoy podemos estar en este espacio. Bueno, estamos en el primer Congreso Paritario y además es un ejemplo mundial porque no se replica. Y en ese Congreso Paritario no hay igualdad sustantiva. Todavía los grandes puestos, las dirigencias, las coordinaciones, las llevan los señores que más o menos cumplen con los perfiles que acabamos de hablar de estos 5, por ejemplo, personajes, claro, ¿no? Y entonces yo creo que lo que podemos hacer es que, porque tanto se debate incluso filosóficamente el tema de la libertad y demás, bueno, primero, no lo demos todo por perdido, porque también si de pronto tiramos la toalla, pues pensemos que vienen otras personas detrás y vienen como muchas personas que también pueden luchar. Yo insisto, tengo como mucho la fe y puesto también en las juventudes, porque al final es su espacio, ¿no? Es su territorio y quizá toca defender ese territorio, ¿no? Entonces, pensar en las generaciones que vienen, pensar en las personas que vienen a habitar Internet, pero además también abrir un poco los barrotes, ¿no? O sea, si no vamos a salir, por lo menos abrir un poco y decir, ok, va, tenemos esta opción y vemos que sí se puede hacer, porque siempre partimos de los nos. Es que no puedo usar, no puedo trabajar sin WhatsApp. Bueno, vayamos a ver personas que sí están trabajando sin WhatsApp, ¿no? Y vayamos a recordar que podemos... Hay opciones, claro, hay opciones. Tratemos de ver las opciones. Si nuestro mundo se centra en esto, y qué importante, porque dices, en cualquier momento, estos hombres o estas grandes corporaciones cambian las reglas del juego, ¿y con qué nos quedamos? Totalmente. ¿No? ¿Qué tanto dependemos hoy en día del WhatsApp para el trabajo? ¿Qué tanto dependemos incluso en nuestra interacción social del TikTok o del Twitter o de Facebook? ¿Y si nos quitaran eso? ¿Si nos quitaran la regla del juego? No pasaría absolutamente nada. También hay una idea de dependencia de las propias plataformas, pero no pasaría absolutamente. Incluso yo tengo mucha nostalgia porque yo antes de Internet leía mucho y con Internet ya dejé de leer y pues muchas otras cosas, pero no pasaría absolutamente nada. O sea, ¿cuántos siglos vivimos sin Internet? Recordemos que las mujeres... Sin redes sociales, no Internet particularmente. Pero ganamos el voto sin redes sociales. Sí, me importan los derechos humanos. O sea, de pronto hemos ganado muchas luchas sin redes sociales. Entonces, por ahí de pronto también hay que
exacto, como bajarlas un poco a tierra, saber que podemos volver a reunirnos afortunadamente hoy un poco más, ¿no? Y tratar de mirar que efectivamente estamos sí a las expensas y de pronto regresarnos el poder, ¿sabes? O sea, un poco saber que el poder está ahí mientras que las personas subordinadas lo permitan, ¿no? Entonces, este espacio de aparente subordinación es solamente también algo que se puede deconstruir, ¿no? Oye, y aquí voy a decir una frase que dice mi papá, yo ya en los dichos, que siempre dice, no pasa nada, y si pasa, no pasa nada. O esto del valiente, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Entonces, hay otras. Pero ojo, la idea no es tampoco bajar el switch, sí, ¿no? O sea, la idea es regular a las plataformas, o sea, no pueden ser impunes, tienen que ajustarse a los marcos legales que hay. Exacto. Y no tiene que haber miedo de los legisladores y de enfrentarse y regular tranquilamente, así como en su momento parecía muy grande, muy imponente la televisión, se reguló y ya no pasó nada, ¿no? O sea, pero sí se necesita regular. Yo ya me quedé sin mi palomita azul de Twitter. ¿Te quedaste sin tu palomita? Pero te la regresaron, ¿no? ¿No te la regresaron? No, es que hay que pagar ahora, ¿no? No, es que pasó, algunas se las quitaron y después la regresaron. No me la regresaron. Yo lo que puse es una palomita de paz. No, o sea... Pero mira, se va a escuchar a lo mejor fuerte lo que digo, pero es parte del modelo de negocios de las plataformas, porque ponerte una palomita, de alguna forma, además de identificar tu cuenta, tú como periodista, para que se vea que eres tú y no alguien usurpando, sí tiene una idea ahí también de prestigio, ¿no? De distinguir. De estatus. Exacto, eres una persona distinta a los demás. Y eso promueve las plataformas. Hay algo que hacen todas, es que también, todas las plataformas necesitan que haya personas famosas. Por ejemplo, Twitter necesita los tweet stars, YouTube necesita los youtubers, porque no es suficiente con los contenidos que hay para atraer a las personas. Necesitas personas que generen propios contenidos adentro de las plataformas. Y fans para que tú vayas, no entres solo a Twitter a ver si tembló o no tembló, sino que vayas a escuchar a Elisa a ver qué dijo, porque es alguien que está ahí. Y a mí me sigue y lo sigo y ya me respondió. Y en YouTube entra a ver a alguien porque está la señora que hace de comer bien rico. Entonces necesita, pero esto, o sea... Repito, es el modelo de negocio, es el capitalismo de fondo que está imperante. Es como los programas que veíamos, todo, ¿no? También que se va replicando. Al final del día son manifestaciones de la sociedad, todo lo que estamos viendo, ¿no? En mayor o menor escala, esta idea de las grandes estrellas que vas a jalar, pero para comercializar y van a trabajar para mí. Y te pagan, incluso en YouTube, por ejemplo, en ese modelo de negocios que ha cambiado. Al principio necesitaban sus estrellas y además les decían, a ver, si tú estás generando un contenido que es viral, yo te voy a dar un dinerito para que estés ahí. Y entonces eso hace que las personas, los posibles youtubers, pues tuvieran la intención de entrar. Y culturalmente hay varios estudios sobre los youtubers, yo he trabajado algunas cosas al respecto, y es que pasa lo mismo que pasaba antes, que en generaciones más jóvenes ven como un modo de vida ser youtuber, ¿no? O sea, es una cuestión aspiracional, porque lo ven muy fácil, dicen, ay, mira, estás en tu cuarto, ahí se ve el peluche, tu cama, la computadora, no sé qué, es sencillo y nada más hay que ser como uno es, etcétera. Y entonces venden la idea de que eso es muy fácil y de fondo es el camino corto, aparentemente, para hacerte famoso y rico. O sea, y eso el capitalismo te lo está vendiendo. Nuevamente, la idea es ser rico y famoso. Exacto. ¿No? Es rápido y fácil, rápido y fácil. Y por cierto, también ahorita hablando de estos contenidos, a mí algo de lo que he visto de cerca y me es preocupante es que no hay tampoco ningún control, digamos, de calidad en relación a la información que transmitimos muchas veces en las redes sociales, como sí lo tenemos en medios de comunicación, ¿no? Y quiero decirlo porque tenemos ciertas reglas estrictas o de verificación como periodistas en la información. Y si te equivocas, tienes que rectificar, o por lo menos en el mejor de los panoramas, ¿no? El derecho de réplica, todo esto. Y lo que yo veo es que de pronto
entre más escandaloso sea, claro, o incluso entre más interacciones tengas, y el discurso de odio crea mucha interacción. muchísimo. Entonces, cuando te peleas, generas polémica, tienes más vistas, más seguidores y tienes más dinero. Eso se traduce en automático en más dinero, más seguidores. Entonces me parece también un tema que es otra discusión a discutir, pero de los propios generadores de contenidos. ¿Qué estamos haciendo los generadores de contenido para mantener realmente esa comunicación y no estar dando información falsa, escandalosa o promoviendo discurso de odio para tener más seguidores y más dinero? O sea, eso me parece también un tema que está en la mesa, ¿no? Uf. Totalmente. Vamos a ver hacia dónde vamos. Me encanta que hayan puesto ahorita sobre la mesa este primer arranque. No sé cómo les haya ido con los legisladores, con senadores, con senadoras. Bueno, ¿están receptivos al tema para empezar a regular? ¿O realmente les da... Bueno, también ellos viven de votos. Ellos viven también de los votos de los seguidores, y no sé si quieran tocar o no el tema de redes. Sí, al principio, antes de la charla, comentábamos que sí hay cierta apertura de las y los legisladores, sí hay conciencia, y tiene que ver porque yo pensaría que culturalmente hay un aire a favor. Decía que productos culturales como los documentales, como este documental que salió en Netflix, también paradójico, desde un discurso liberal sí, pero es crítico, el de Dilema Social, que está ahí en Facebook, donde empieza a generar conciencia. Ya personas, tomadores de decisiones como son las y los legisladores, empiezan a ver que no es una locura de unos geeks, de unos nerds que quieren como regular algo que quién sabe qué sea. Entonces ya queda más claro y sí hay cierta conciencia de hacerlo. Aquí el problema es que las propias plataformas tienen lobistas, tienen personas que están en el Congreso, están en todos lados, como las farmacéuticas, como toda la industria, y pues no quieren muy poderosas y no quieren que se regule. Salvo eso, yo sí veo un viento a favor. Por supuesto, como decía Irene, el decálogo es el primer paso. Se tiene que pensar, repensar, reflexionar, debatir. Puede terminar en 12 puntos, puede terminar en 5, puede terminar en quién sabe qué cosa. Lo que queremos es que se avance y haya un espacio propicio, pero sí hay apertura. ¿Algún ejemplo de lo que se tendría que regular? Y creo que es importante porque, por supuesto, siempre los derechos están a veces, ¿no? Luchando unos con otros, y yo siempre lo he dicho, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, me parecen pilares de la democracia, pero tienen también sus límites, ¿no? Hay límites, que ojalá sean los menos. Pero, por ejemplo, ¿qué tendremos que regular? Porque uno de los temores es, censura, ¿no? Y hablar de estados-nación regulando las plataformas, las redes, el espacio público a través de Internet puede ser considerado como un acto de censura. ¿Algún ejemplo de lo que tendríamos que hacer? Yo creo, bueno, aquí yo voy a hablar a lo mejor más como desde mi punto medio, mitad académico, mitad activista. Sí. Yo creo que sentimos que solo hay dos opciones, que eso es lo que yo también miro que nos sesgamos, ¿no? Uh-huh. O lo regula las empresas, o sea, es decir, o las empresas deciden. La autorregulación. Exacto. Que tiene mucho que ver con el libre mercado, ¿no? Bueno, que el mercado se autorregula, ¿no? Y que se regula eso, lo que nos comentabas, más bien es por los comportamientos y por la generación. Si las mujeres o las personas en general comienzan a tener esta conciencia de género y exigirse estas cosas, entonces las empresas irán adoptando esas posturas porque no van a dejar ese mercado fuera, ¿no? Es un poco así. Y además porque
Acá en el caso de, particularmente en este caso de las redes sociodigitales, es que tienen pues mucha información de nosotras, ¿no? En este caso hablando de también el tema que me compete, el tema de género, ¿no? O sea, decimos palabras y entonces dicen, claro, ya, o sea, ahorita lo de hoy es lo de colonial, ¿no? Entonces vamos a hablar de tal. O lo de hoy es poner, mujeres negras en las películas, ¿no? O sea, porque lo saben, o sea, tampoco, digo, por supuesto que la representación importa, ¿no? Por supuesto que lo es. Pero al final, pues saben, ¿no? O sea, hacia dónde va. Entonces, bueno, un poco regresando al punto. Por un lado, entiendo que pareciera que solo hay dos opciones, ¿no? Que está la regulación de las empresas, en este caso que tienen un montón de poder y mucha información, y de pronto pensamos en la regulación del Estado, ¿no? Como que tenemos solamente dos opciones. Y de pronto yo ahí me pregunto, me cuestiono si solamente tenemos esas dos de elegir, o sea, que a mí nunca me ha gustado elegir. Y menos entre dos. Y menos si podemos tener. ¿Por qué hay que elegir? Ya lo voy a ver en terapia. ¿Sí? Claro. Pero bueno, al final creo que es que el tema que estás tocando, justo la libertad de expresión, es la gran piedra de toque. O sea, porque se generan muchas tensiones. En las ciencias sociales decimos mucho eso, ¿no? O sea, como que son las tensiones que se encuentran en eso, ¿no? Y ahí no queda de otra más que hablarlo, ¿no? O sea, tratar de dilucidarlo, tratar de mirar, ¿no? Que la libertad de expresión no es discurso de odio, ¿no? No necesariamente, bueno, que no tiene que ver por ahí, que es una responsabilidad de todas las personas, porque también estamos esperando a que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Y de pronto hay que quitarnos esa idea. Internet ya nos enseñó que no lo genera una sola persona, o sea, son nodos de comunicación. Y mientras no veamos que también nosotras somos parte de ese ecosistema mediático y tomar esa responsabilidad, yo creo que no vamos a movernos mucho más de eso, ¿no? Y lo que es cierto es que si bien es polémico el tema de la libertad de expresión, hay límites, están derechos que se confrontan, lo que sí es cierto y no debemos de permitir es que las redes sociales no son quienes deben decidir qué es libertad de expresión y qué no. El tema de Donald Trump, ¿no? Que Twitter lo bajó, porque ellos consideraron que violaba 1000 cosas, ¿no? Para mi gusto no tuvo que haber hecho eso. O sea, Twitter no es quien para decir quién puede hablar y quién no, ni Facebook. Yo sí tengo una visión a lo mejor más estatista, es el Estado, pero de fondo cuando hablo del Estado son los legisladores y son legisladores que son representantes que llegaron por el voto popular, o sea, al final sí es el soberano quien de alguna forma decide, pero no son las plataformas. Quien debe de decidir quién sí, quién no, quién habla, hay que censurar, no son las plataformas, ¿no? O sea, eso sí tiene que quedar claro. Y por lo pronto, pues qué padre que las tenemos, qué bueno que podemos platicar, pero tenemos que hacer el mejor uso de ellas, crear el mejor ecosistema, ¿no? Digital, exigir nuestros derechos. Qué padre que estemos hablando de esto. A lo mejor esta charla que pues se va a quedar ahí en el ecosistema de las redes, en 10 años que digan, ¡ay, mira de lo que se preocupaba! Mira de lo que hablaba. Todavía existía Twitter, mira. Cuando todavía estaba Twitter y Facebook. Tenían Instagram. Es como ahora cuando decimos del internet de teléfono y eso, ¿no? Yo ya empiezo a hacer esto con mis alumnos. O que pasaron así algunas tecnologías. Yo sabes que me compré mi Laserdisc. ¡Wow! Y creo que duró como 3 semanas. O no, los USBs que tenían así súper poca capacidad y que eran carísimos. Exacto, ¿no? Sí, ¿Qué se dirá ahora del programa? Qué padre, qué bueno, qué gusto, pero... O van a decir, qué bueno que en ese momento, cuando pocos y pocas estaban hablando del tema, estaban dando la batalla. O van a ir, a ver, ¿cuál fue el momento clave? El momento ¿Cuándo cero. Se presentó? El momento cero. Van a ir rastreando en el pasado y decir, la entrevista con el La entrevista con el ISO fue sustancial. Así nos quedamos y seguimos convocándonos para muchas otras pláticas, ¿les parece? Pues muchas gracias. Irene, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Qué rico. Gracias por acompañarnos.